Bueno, y el año pasado, como para esta fecha, tal vez era más invierno. Recuerdo que estábamos con mucho abrigo. Entrevistábamos a Valeria Berros en una reserva natural de aquí de la región. Y le preguntábamos acerca del proyecto que Capibara, esta asociación medioambiental santafesina, había acercado a algunos legisladores de Santa Fe, y estos legisladores habían transformado esta inquietud en un proyecto de ley que estaba orientado a evitar la proliferación de una actividad, a mi criterio, y obviamente Valeria va a coincidir, nefasta desde todo punto de vista, que propone explotar a animales y que propone además poner en riesgo muchas especies. Poco ha pasado aparentemente desde aquella entrevista que tuvimos con Valeria, al punto que esta semana también ellos, Capibara, volvieron a reunirse con legisladores de comisiones especializadas en estos asuntos en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, para plantearle esto, que ha pasado un tiempo, que no se discute y esta práctica económica se sigue desarrollando en la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Valeria, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación desde Capibara y, bueno, desde mi persona también. Contame un poco qué ha pasado, Valeria, en este año transcurrido. Recordarás aquella entrevista que tuvimos y que charlábamos de aquel proyecto. ¿Qué sucedió en el medio? Bueno, en el medio, entre esa entrevista y esta, con relación al proyecto de ley, recibió dictamen favorable de la Comisión de Ambiente. Y ahora, esta semana, el jueves por la mañana, nos recibió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde estuvimos, presentando los contenidos básicos de este proyecto de ley, junto con los legisladores que presentaron y que también acompañaron el proyecto. Y bueno, ahora estamos esperando que esa Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine a favor del proyecto para que pase, sí, a la Cámara de Diputados y pueda ser votada. Y luego pasaría a senadores. Solamente dos comisiones discutieron el proyecto en sus puertas adentro, y después se puede discutir en el recinto. Y luego pasaría al recinto, luego del dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No parece ser un trámite tan engorroso para que se demore tanto, ¿no? Sí, no parece, pero bueno, los temas ambientales generalmente suelen tener un poco de reticencia, no solo sino, en general. Es una temática que no está dentro de la agenda pública prioritaria. En general, no en todos los casos, pero en general es así. Y para aquellas personas que no nos vieron el año pasado charlando de este tema, y para aquellos que quieren saber más qué proponen ustedes, qué es básicamente lo que contiene toda la investigación que han hecho ustedes y este proyecto de ley concretamente. Bueno, esto surge como proyecto de ley en virtud justamente de una serie de investigaciones que llevamos a cabo desde el año 2013 en relación a la práctica de caza deportiva en cotos de caza o a manera de turismo cinegético, que se lleva a cabo en la provincia, no solo en Santa Fe, en otras provincias también, de manera ilegal, tanto con fauna autóctona como con fauna exótica, lo cual genera también problemas de competencia entre la fauna exótica y la fauna autóctona, por competencia en relación al hábitat, también transmisión de enfermedades. Hay toda una serie de problemas respecto de los cuales fuimos muy bien informados por licenciados en biodiversidad y también veterinarios, con los que estamos siempre en contacto. Y también trabajamos con guardafaunas honorarios, que nos brindaron mucha información en relación a la cantidad de cotos ilegales que existen en el territorio provincial, cosa que también está disponible en internet, en la web, es bastante fácil encontrar. ¿Se supone que hay una contracara legal también entonces? Existe la posibilidad de que se habiliten cotos de caza por parte de la Secretaría de Ambiente. Hay una resolución del año 2003 de la propia Secretaría de Ambiente que es donde se habilita esta posibilidad. Hasta el año pasado no había nada habilitado, pero el año pasado la Secretaría de Ambiente decidió habilitar un coto que funciona en La Cabral, en el departamento San Cristóbal, y en función de esa habilitación... ¿Una estancia? La estancia se llama La Primavera. En función de esa autorización, nosotros planteamos una acción judicial, una ley 10.000, para que se revise esa decisión. Luego de una serie de testigos expertos y demás que depusieron el año pasado, el juez nos solicitó que hagamos un acercamiento entre las partes, entre la organización nuestra y la Secretaría de Ambiente. Estamos en esa instancia y estamos también trabajando allí con un proyecto de resolución, con el mismo fin de prohibición de los cotos de caza, pero bueno, no es la misma jerarquía la de una resolución que la de una ley, pero por la última información que tenemos, ese coto de caza fue vendido. Entonces ahora nuestra pregunta es en relación a cuál va a ser el destino de los 2.043 animales que se denunciaron en el criadero que se autorizó. Son animales exóticos esos, que bueno, fueron introducidos en su momento y se reproducían para la práctica de la caza llamada deportiva. ¿Cómo funciona un coto de caza y quiénes son los que habitualmente invierten en este tipo de
de actividades y dónde, en qué geografía de la provincia principalmente se desarrollan. Bueno, cotos de caza hay dispersos en distintos lugares de la provincia. Muchos de ellos funcionan también en la costa, donde se practica también mucho el denominado turismo cinegético, que son algo así como expediciones para cazar. Pero se desarrolla en diferentes lugares de la provincia. En el norte hay unos cuantos, según nos han informado también los guardafaunas honorarios, que son los que tienen más contacto con todo este tipo de prácticas. También hay diferente público que utiliza este tipo que practica este tipo de caza deportiva en estos lugares. Algunos son de la provincia o de Argentina, pero también hay mucho turismo extranjero que viene a realizar estas prácticas, lo cual también es bastante nefasto, si se quiere, en el sentido de que se vienen a realizar aquí prácticas que están prohibidas en los países de donde estas personas Francia, por ejemplo. Muchos sí. Muchos provienen de Europa, sí. Pero bueno, te preguntaba al principio, básicamente, ¿cómo funcionan? ¿Son perdón, espacios cerrados, sí. son estancias? Los cotos de caza son espacios cerrados a donde existen una serie de animales que pueden ser exóticos o autóctonos. La fauna autóctona está prohibida, la caza de fauna autóctona, sin embargo es bastante visible que se le ofrece permanentemente por internet. ¿Pero está prohibida a nivel nacional o a nivel provincial? Bueno, depende de la especie. Pero la fauna autóctona a nivel provincial, por ejemplo, un puma, un carpincho, no puede ser cazado, sino que solamente se puede cazar lo que expresamente habilita la Secretaría de Ambiente en cada temporada de caza. Esos animales nunca están habilitados. Sin embargo, uno, cuando se introduce en Internet y busca información, puede encontrar que se ofrecen a la caza pumas o carpinchos, incluso con precios y demás. Y lo que se hace es llevarse de aquí el trofeo, que el trofeo es la cabeza del animal. Bueno, se lleva preparado así como para colgar en las paredes, lo cual es bastante negativo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista ambiental y de conservación de la fauna, ni hablar. Pero también hay todo otro costado que tiene que ver con la precariedad laboral, porque al ser todo esto emprendimientos de carácter ilegal, también está anexado a toda una temática que tiene que ver con la precariedad laboral, y nosotros lo que también proponemos tiene que ver con eso, tratar de transitar. Este proyecto de ley tiene una parte que es algo así como de tránsito hacia otro tipo de prácticas. Ecoturismo, caza fotográfica, que son iniciativas que se han desarrollado mucho en otros lugares, y pensamos que puede ser una alternativa, incluso también en términos laborales. Muchas veces bueno, la pregunta concretamente que te quiero hacer es cómo logró un grupo empresario o un empresario, creo que es rafaelino, para montar este coto de caza en el norte, porque habitualmente se dice, quien pide autorización para abrir un kiosco no puede abrir un bar, abre un kiosco. ¿Cómo hace una persona? En todo caso el comedor sería una actividad legal incluso. Pero ¿cómo hace un empresario para abrir, por ejemplo, una oferta de turismo vinculado a la fauna y después transformar ese negocio en un coto de caza? Vamos, ¿quién lo autoriza? Bueno, ese coto tiene una página en internet que se llama South Adventure American Safari. Y allí existe, bueno, toda la información en relación a cómo se puede llegar al coto, cómo se puede practicar allí la caza, ofrecen diferentes paquetes y demás. ¿Pero te proponen incluso la caza de un puma? Ahí? Sí, porque ahí lo que se autorizó en ese caso el año pasado fue habilitar el predio como un establecimiento para la caza deportiva mayor. No dicen la palabra coto de caza, pero bueno, es lo mismo, en términos prácticos es lo mismo. Y se habilita también un criadero de especies exóticas, diferentes especies de ciervo, jabalí, muflón, distintas especies que fueron introducidas, que generan también todo un caos en materia de diversidad biológica, por esto que te decía antes de la competencia por el hábitat, transmisión de enfermedades. Y funcionó por la propia historia que ellos relatan hace 20 años que vienen funcionando. Recién a inicios del año 2014, obtuvieron estas resoluciones de ambiente para funcionar, pero ahora, como te digo, se han dado de baja esas resoluciones porque este coto aparentemente fue vendido. Bueno, este establecimiento fue vendido. Ahora el tema es ver qué es lo que va a hacer el nuevo dueño, que aparentemente también es una persona extranjera, con ese predio. ¿Argentina tiene una legislación, hay una legislación a nivel nacional sobre este tema? Sobre cotos de caza, no. Hay una legislación, a nivel nacional, hay una legislación que establece como uno de los objetivos de la política ambiental, que es la ley, lo que se conoce como Ley General del Ambiente.
Esa Ley General del Ambiente tiene una serie de objetivos. Dentro de esos objetivos está la tutela de la diversidad biológica. Este problema claramente atenta contra la tutela de la diversidad biológica y esa ley es como una especie de piso que tienen que tener en cuenta todas las provincias. Por eso se llama Ley de Presupuestos Mínimos, que es un sistema de competencias que se establece en la Constitución Nacional desde el 94, donde se introduce el derecho ambiental y también la tutela del patrimonio natural y de la diversidad biológica. Es decir, que hay fundamentos constitucionales para argumentar que esta práctica debe ser erradicada y que se tiene que tratar de solucionar la cuestión de la fauna exótica introducida. ¿Cómo logra un empresario local tener la autorización de una agencia del Estado como es lo mencionaste hace un ratito, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Ambiente además, cuando la propuesta que él hace pública comercialmente incluye definitivamente este tipo de prácticas? ¿Cómo lo logra? Bueno, eso es lo que nosotros un poco estamos planteando, porque acá hay una decisión de una autoridad administrativa en relación a esta temática que está como, en cierta forma, adecuada a esta resolución del año 2003 que habilita a la Secretaría de Ambiente a autorizar cotos de caza, pero esa resolución, en el caso en el caso judicial, lo que planteamos es que es inconstitucional, a la luz de lo que se plantea en la Constitución Nacional. Muchas veces pasa que se sancionan resoluciones y leyes que son inconstitucionales. Y uno, bueno, tiene que armar un argumento constitucional para desarmar esas resoluciones, que es un poco la idea que nosotros planteamos en la causa. Si no se discute, ¿qué margen hay temporal para discutir esto en la legislatura? Poco. Poco margen porque tendría que ser antes de la finalización de las sesiones de este año. En caso contrario, habría que volver a presentarlo el año que viene. Y además porque tiene un trámite en diputados y otro trámite en la Cámara de Senadores. Sí, no, este año seguramente no va a pasar por ambas cámaras. ¿Y con senadores o algún grupo de senadores han hablado de este tema? Porque si se desarrollan estos negocios, estos emprendimientos económicos en el norte de Santa Fe, bien podrían los legisladores estar al tanto de lo que sucede en sus departamentos, ¿no? Sí, seguramente muchos de ellos lo están. Nosotros ahora estamos focalizando más en esta primera etapa que es diputados, pero ya estamos pensando en próximas reuniones con distintos senadores de los distintos departamentos. Sobre legislación comparada en Argentina o en la región, digamos, otros países limítrofes, por ejemplo, ¿cuál es el faro, el horizonte, por lo menos más próximo, más factible que ustedes pueden distinguir como un paradigma o como una guía? Bueno, hay distintos tipos de posibilidades en relación al tema de la caza. Hay como posibilidades más cercanas y más lejanas, si se quiere, que tienen que ver también con todo un debate en relación al reconocimiento, por ejemplo, de la naturaleza como un sujeto de derecho o de los animales como sujeto de derecho. Eso sería como bastante más lejano, si se quiere. Hay que ir poco a poco, paso a paso, pero siendo eso en cierto sentido la meta. En Argentina hay algunas localidades que han prohibido los cotos de caza, por ejemplo en Mendoza, en Tupungato, eso fue más o menos reciente. Después en Latinoamérica, en Costa Rica, se ha prohibido la caza deportiva en todo el territorio, pero bueno, Costa Rica es un... Por ley, obviamente. Sí, es un territorio muy particular. ¿Por qué? Bueno, tiene una cantidad de normas ambientales que la hacen un lugar bastante particular, también en relación a las áreas naturales protegidas que tiene. Y de eso hace también una fuente muy importante de atracción turística, que es un recurso relevante para ese país. Te interrumpí, estaba describiendo en la región y en la Argentina, Mendoza, mencionabas. En Argentina hay pocos antecedentes en esta materia. De hecho, ahora el fin de semana fuimos contactados por una organización de Corrientes que quiere tratar de plantear este mismo proyecto de ley para Corrientes porque existe el mismo problema, sabemos que en Córdoba existe el mismo problema, en La Pampa también existe el mismo problema y es una situación bastante descontrolada en general, lo cual da cuenta de lo que decíamos al principio, que no existe un lugar muy... El tema de la fauna y de la conservación de las especies no está en un lugar muy central de la agenda de discusión. Valeria, ¿la utilización de municiones con plomo también es un problema? Bueno, eso fue un problema que se discutió mucho acá, hace un tiempo atrás. Y de hecho la Secretaría de Ambiente tuvo una resolución en este sentido, prohibiendo cierto tipo de municiones, haciendo una especie de progresión hacia la prohibición de algún tipo de municiones con bastante cantidad de plomo, ahora no me acuerdo exactamente los números. Esa resolución existe. El problema es que esa resolución fue tildada de inconstitucional
y se llegó a la instancia judicial en virtud de que el tipo de municiones sin plomo que se requerían aparentemente no se conseguían en el mercado local. Así que bueno, se hizo un gran trabajo en relación a eso, es un problema muy importante que siempre se plantea, sobre todo en la parte costera, sí, a donde se cazan muchos patos, esas municiones caen al agua y es súper contaminante, sí. Con estudios incluso médicos, hay científicos. Hay estudios científicos muy importantes que fueron los estudios que avalaron esa resolución de ambiente del año 2011. Incluso también no es solo el tema de la contaminación del agua, sino que también hay especies que terminan ingiriendo esas municiones. Y eso también, bueno, es un problema. Seguramente una armería planteó la inconstitucionalidad de esa restricción. No, lo había planteado, no me acuerdo ahora, la Cámara de Turismo. No me acuerdo si era el nombre de la Cámara de Turismo Cinegético, sí, pero era un sector que estaba involucrado. A un sentido comercial del asunto, sí, ¿no? Sí. Sea por venta de municiones o sea por, no sé, recorridos en lancha por algún lugar, digamos. Cuando hay un nucleamiento detrás, hay lo que se llama un lobby también, ¿no? Sí, totalmente. Valeria, ya que tenemos tiempo para charlar estos asuntos tan interesantes, me gustaría saber, ya sacándote un poco del tema estrictamente vinculado a los costos de caza, ¿cómo pensás vos en tu condición además de abogada que se puede pensar a nuestro país y a nuestra región en materia medioambiental teniendo en cuenta las modificaciones que se han hecho al Código Civil? Bien. Bueno, con respecto al Atraso grueso, por supuesto. Sí, ¿no? Con respecto al Código Civil es interesante lo que ha pasado en términos ambientales, porque el Código Civil anterior, como todos los códigos del siglo XIX, habían sido planteados en términos bien individualistas. Entonces no existía una preocupación ni una regulación en relación a lo colectivo. Y este código introduce esa dimensión colectiva. Esa dimensión colectiva es muy importante para temas ambientales. De hecho, se hace alusión a los intereses colectivos que no pueden estar, que los intereses individuales no pueden estar en menoscabo o ejercerse en menoscabo de intereses colectivos, dentro de los cuales no solo se nombra la diversidad biológica, sino también, por ejemplo, el paisaje, cosa que es bastante novedosa, y son todos bienes que no tenían un lugar dentro de esa codificación civil a donde la mirada era individualista. Aparece toda esta dimensión colectiva que de diferentes formas se va desarrollando en diferentes ámbitos, en el ámbito de la responsabilidad civil, en el ámbito de los contratos. Entonces aparecen allí una serie de insumos que habrá que ver de qué manera después se utilizan y se les va dando contenido y se los interpreta por parte de la jurisprudencia para ver qué aportan, que creo que va a haber aportes importantes en materia ambiental. Antes existían poquitas herramientas dentro del Código Civil para este tipo de temáticas. Yo te propuse el trazo grueso y te voy a incumplir con esta propuesta. ¿Se puede poner un ejemplo concretamente de esto último que decías? Bueno, hay algo que aparece que es muy importante en temas ambientales, que es una acción de prevención del daño. Dentro de la responsabilidad civil, la primera mirada que existió con respecto a ese tema es que una vez que los daños se realizaban, por ejemplo, un accidente de tránsito, lo que fuere, bueno, se resarce el daño causado. Ahora, hay toda una serie de pautas y que en temas ambientales son fundamentales, que es prevenir el daño antes de que el mismo sea causado. Es muy difícil reparar, recomponer los daños ambientales. Entonces, en ese sentido, esta acción preventiva, que hoy en día aparece explícitamente dentro del Código Civil, creo que va a ser una nueva herramienta muy importante en términos de prevención de daños ambientales, que se suma a otras que ya existen, pero no existía una herramienta así tan clara al interior del Código Civil para poder ejercer esa función preventiva que, bueno, la doctrina y la jurisprudencia le habían asignado al derecho de daños o de la responsabilidad civil, que se suele denominar. Por ejemplo, la instalación de una terma. Por ejemplo, la instalación de una terma, por ejemplo, la instalación de cualquier tipo de emprendimiento contaminante, industrias, etcétera, se podría tratar de evitar a través de la interposición de este tipo de acciones, siempre que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Estamos muy lejos de los paradigmas a nivel mundiales de protección del medio ambiente en Argentina, en Santa Fe. Bueno, creo que en términos legislativos existe bastante legislación ambiental. Lo que sucede es, el problema es la cuestión de la eficacia. Y también existen, que esto es muy particular de Argentina, muchas sentencias ambientales que son muy buenas y que se estudian en muchos otros países. Un caso por excelencia en esa materia es la sentencia de Riachuelo, en relación al Riachuelo de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia ha circulado por todo el mundo. Sin embargo, cuando uno mira los efectos que realmente la sentencia ha tenido en las condiciones de Riachuelo y de las personas que allí habitan, bueno, la eficacia hay que discutirla.
Y ese es el gran problema, me parece. Hay muchísimas sentencias judiciales, hay legislación, es difícil que se cumpla por ahí, pero en términos de existencia de normas, creo que no estamos tan mal. Hay nuevos paradigmas en la región que son interesantes y que a mi modo de ver y al modo de ver en realidad de Capibara, no solo de mi persona, son muy interesantes, que tienen que ver con Ecuador y con Bolivia, que como te decía al principio han reconocido a la naturaleza como un sujeto de derecho y con eso se desmarcan del paradigma más antropocentrista que existe, incluso en el derecho ambiental. Protegemos el ambiente porque es nuestra casa, el lugar que nos rodea. Bueno, acá se sale un poco de eso y se considera la Pachamama. Esto tiene que ver también con la recuperación de varias cosmovisiones indígenas, sobre todo andinas. Se recuperan estas cosmovisiones, lo cual es bastante novedoso. Es el único lugar, son las únicas experiencias en las cuales se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho, y esto es una vieja discusión que viene desde los 70. En los países centrales hay muchísimo escrito sobre esto, pero nunca se logró materializar y se materializa acá. Y en julio de este año, acá en Argentina, Pino Solanas presentó un proyecto de ley en este mismo sentido, de reconocimiento de derechos a la naturaleza, lo cual implica, por un lado, toda una agenda de diseño institucional muy grande, porque hay que pensar distinto desde este nuevo paradigma, hay que correrse de muchos lugares y hay que ser como muy creativos en cierto sentido. Y por el otro lado también lo que tiene de interesante es que en estos dos países esto se plantea al interior de una propuesta que denominan como alternativa al capitalismo, que es el buen vivir o vivir bien, que actualmente se está discutiendo mucho en relación a realmente cuánto se ha avanzado o no en estos países con respecto a esta propuesta. Pero este debate por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza está acá bien articulado con una discusión en relación al capitalismo, que es lo que hay detrás de todo esto, detrás de los cotos de caza y de todas estas prácticas. La discusión de fondo es esta. Y esa es un poco la mirada que nosotros tenemos en la ONG y que nos parece que es muy interesante en este momento en términos de derecho ambiental. Gracias por la visita, no, gracias Valeria. A ustedes. Realmente hemos charlado un buen tiempo. No es suficiente, nunca va a ser suficiente el tiempo, sobre todo en televisión, en que se hablan estos asuntos, pero hemos hablado bastante de cotos de caza y después con Valeria Berros hablamos también de cómo estamos ubicados en el mapa mundial, nosotros como legislación comparada, que es buena según Valeria, o es la mirada que tiene además como abogada, pero que hay muchísimos, un largo trayecto en cuanto a la eficacia del cumplimiento de lo que exige la ley, como bien planteaba la situación de la Corte Suprema de Justicia en relación al riachuelo.